Su nombre, nombre de Cristo. Éxodo capítulo 33 verso 11. Cuando usted lo tenga, por favor, grite un amén con todas sus fuerzas. Amén. Por ser palabra de Dios, se leerán en el nombre de Jesús. Amén. Y ellas dicen así: hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su siervo, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracias en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que yo te conozca. Diga conmigo: te conozca. Y hallé gracia en tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. Verso 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Verso 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y en aquel se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo, tu pueblo, seamos apartados de todos los pueblos que está sobre la faz de la tierra. Levante sus manos ahí donde está y bríndele una alabanza al Señor en esta preciosa mañana. Dígale: Padre, gracias. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, el poder y el honor sean dadas a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento ahí donde está. Y el tema de este poderoso retiro, 3 días de encierro profético, amén, se titula Sumergidos en su presencia. Anoche le decía al profeta Adrián: ¿qué voy a predicar? Esta mañana, cuando entré por las puertas, le dije a Darling: el pastor me robó el mensaje. Su nombre sea la gloria. Pero yo creo que cada vez que Dios tiene una palabra determinada para un pueblo, Dios siempre va a hablar en secuencia acerca de lo que Dios quiere implementar y manifestar en su pueblo. Si nosotros analizamos el contexto, podemos ver que desde el inicio, Dios siempre había llamado un hombre, una mujer, que aceptara el llamado de Dios sobre su vida. De que Dios había seleccionado hombres y mujeres que marcaran un antes y un después. Gente que no fueran personas comunes y corrientes, sino que esa gente fuera levantado para que otros caminaran en la visión, en el concepto y en la revelación que Dios había dado sobre aquella persona. Por eso yo siempre he entendido que nosotros, como hombres o mujeres de Dios, debemos de aprender 3 principios. Y estos 3 principios son aquellos que le voy a mencionar ahora. El primer principio es un llamado. El segundo principio es aceptar el llamado. El tercer principio es caminar en el propósito y el diseño de Dios. Por eso, cuando usted se va a dar cuenta que Dios llama a un hombre, a una mujer, lo primero que Dios hace es que le menciona su nombre. Cuando Dios le menciona su nombre, le da a entender el significado del nombre que Dios está mencionando.
Cuando Dios se le revela a Moisés, la Biblia dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Usted se sabe la historia. Y Dios se le revela en medio de una zarza. Le dice: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Cuando Dios se le revela a Moisés, Dios lo llama a Moisés por su nombre, porque Dios conoce el diseño, Dios conoce el propósito y Dios conoce la voluntad que va a manifestar a través de él. Cuando usted analiza esto, Moisés se va a dar cuenta de esto y dice que Moisés, aprendiendo en el concepto que Dios le había hablado, porque si usted analiza, usted se va a dar cuenta que Dios le habla en el dialecto correcto que Moisés podía entender, visualizar y también manifestar aquello que Dios le había hablado. Dios lo mira de lejos, escucha una voz que está hablando que le llama la atención. Y Moisés dice: yo voy a ver por qué causa esta zarza está ardiendo y no se consume. Esto llamó la atención de Moisés a tal punto que Moisés tuvo que acercarse a la zarza. Me parece entender que en momento determinado Moisés había visto muchas zarzas que estaban ardiendo, pero la zarza que Moisés había visto no era como esta zarza que estaba ardiendo pero no se consumía. Y esto llamó la atención de Moisés, y Moisés se acerca a la zarza. Y en medio de la zarza, cuando Moisés se acerca, entonces viene la voz de Dios a revelársele a Moisés. Porque mientras estés viendo la manifestación de lejos, no podrás escuchar la voz de Dios que quiere acercarte a él. ¿Alguien está aquí hoy? Cuando Moisés se acerca, entonces la voz de Dios comienza a hablar. Y es que a veces nosotros como cristianos, como creyentes, no aprendemos que Dios está cautivando nuestra atención, para que la voz de Dios pueda manifestarse a favor de cada uno de nosotros. Moisés se acerca. Entonces cuando Moisés se acerca, la presencia que estaba en la zarza, manifestada en fuego, se reveló en voz. Cuando usted analiza esto, se va a dar cuenta que no solamente la zarza estaba ardiendo, sino que la zarza, adentro de ella, cargaba un propósito. Y el propósito era la voz de Dios para direccionar a Moisés en el momento correcto. No es solamente que tú dances, no es solamente que sientas el fuego, es que en medio del fuego la voz resuene. La voz, alguien tiene que alabar a Dios. La voz te direccione, la voz te dé dirección. Hay alguien aquí que Dios le dice: no solamente te traje a la iglesia para danzar, yo te traje para que mi voz sea la dirección que en este 2026 va a permanecer en tu casa, va a permanecer en tus hijos, va a permanecer en tu familia. Hoy yo quiero profetizarle a alguien y vine a decirle: no solamente Dios te va a encender en este año, sino que la voz será la catapulta que te va a llevar a las naciones, que te va a abrir las puertas correctas. Si usted me motiva, yo le predico. Dile a alguien: se va a encender Dios. Ahora mire algo. Moisés viene arrastrando un pasado que solamente lo sabe él. No se le había revelado a nadie lo que Moisés había pasado. Ni aún a su suegro Jetro se le había revelado que Moisés había matado un egipcio, sino que en el momento correcto Dios dio la palabra correcta. Fíjese en algo. Moisés está pasando por un momento donde ya se dieron cuenta la gente que él había cometido un error. Y Moisés, no siendo alguien incoherente, sabiendo que eso podía traer una respuesta negativa, se manda corriendo. No es que él no tenía experiencia para enfrentar el problema. ¿Sabe cuál era? Pregúnteme. Que Moisés tenía la capacidad de discernir. Cuando Moisés tuvo la capacidad de discernir, se dio cuenta que si él se quedaba en ese lugar, podía ser que lo maten o lo encarcelen. ¿Por qué? Porque él había matado a uno de aunque no eran su descendiente, habían sido los que lo habían criado. Por eso yo entiendo que tú no debes de levantarte contra aquellos que te están sustentando.
sustentando en el llamado, en el ministerio y en la casa. Dile al que está a tu lado: tente mucho cuidado con lo que tú te has levantado, porque puede ser que tu levantamiento, sin conciencia o conocimiento de lo que te están impartiendo, hablando en contra del diseño de la casa, puede ser que una acción traiga una reacción, y esa reacción pueda maldecir tu casa. Dios le dijo a Abraham: el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Espérate, Abraham, si tú eras rico en ganado, si tú tenías de todo, ¿quién te va a maldecir y quién te va a bendecir? Yo entendí algo por mi propia cuenta. No le voy a decir que Dios me lo reveló. Escuche esto: cuando habla la palabra maldición y bendición, no le está hablando de bienes materiales, le está hablando de una conducta que usted debe de tener delante de Abraham, porque en él, la Biblia dice, serán benditas todas las familias de la tierra. En pocas palabras, lo que Dios le estaba diciendo a Abraham: el que esté cerca de ti va a cargar la bendición que tú cargas, pero el que se aleje de ti va a salir de tus entrañas y será maldecido. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Dile a alguien: no te muevas de la posición donde Dios te colocó, porque puede ser que cuando te muevas, tu propia acción traiga maldición. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en esta hora. Dile a alguien: hay ombligos. Dile por favor: hay ombligos donde Dios te engendró, te encentró, para que tú seas sustentado por medio de ese ombligo. Y si te saliste de esa matriz, deja de recibir los recursos que esa matriz te está dando. No sé si hay alguien aquí que entiende. Por eso usted tiene que aprender a tener discernimiento en los tiempos. La Biblia dice que los de las tribus de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Podían haber 12 tribus, pero esta tribu era una de las tribus más importantes en el pueblo de Israel. Pregúnteme por qué. Porque esta tribu tenía el conocimiento y el discernimiento de decirle: este es el tiempo de la siembra y este es el tiempo de la cosecha. Se acerca un tiempo de abundancia, pero se acerca un tiempo de escasez. Esta tribu tenía la capacidad de poder entender cada vez que los tiempos iban cambiando. Por lo tanto, cuando se reunían las 11 tribus de Israel, lo primero que hacían era llamar a la tribu de Isaacar para darle el consejo correcto, para ellos sembrar en el tiempo correcto. Yo vine a decirle a Tabernáculo: no es tiempo de siembra, es tiempo de cosecha. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Se levantarán los Isaacar de esta casa, que van a entender los tiempos, que van a llamar la cosa que Dios ha determinado y ha diseñado para esta casa. Dile al que está a tu lado: no es tiempo de llorar. Dile al que está a tu lado: no es tiempo de dar para atrás, es tiempo de entender que Dios te colocó en el momento correcto, en la paternidad correcta, en el diseño correcto. Usted no se imagina dónde está sentado. Por eso hay que darle demasiada palabra de motivación, porque usted no conoce su diseño. Se me fueron, estamos aquí. Cuando tú conoces tu diseño, no hay que mandarte a hacer las cosas, porque a un teléfono tú no puedes decirle que llame. A un árbol que da fruto no puedes decirle: produce fruto, porque es su naturaleza. Lo va a hacer por naturaleza. Pero hay gente que están incrustados en el órgano correcto, en el vientre profético correcto, y no dan fruto. Entonces el problema es el vientre, no. El problema es la raíz que tú tienes, que no te deja ser fructífero en la tierra que Dios te plantó. Porque no hay tierra mala. El problema es la semilla. Se me fueron 2 o 3 ahora. A su nombre sea la gloria. Mire, usted va a sembrar una semilla de una hierba en cualquier lugar, y en cualquier lugar la hierba va a crecer. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza de la hierba es crecer en todo tiempo. Así
Dios te plantó. No echen la culpa a la tierra, porque hay gente echándole la culpa a la tierra cuando la culpa la tienen ellos. Yo no voy a crecer porque a mí me profetizaron. Yo voy a crecer porque yo sé en el diseño que Dios me formó. Alguien tiene que decir amén aquí. Así es que deja de estarle echando la culpa al sistema, porque tú no estás dentro del sistema. La Biblia dice que somos peregrinos en este mundo. Por lo tanto, el sistema tiene que obedecer a alguien que está por encima del consciente colectivo, a alguien que carga la gloria por dentro. Yo vine a decirle a alguien que el año 2026 no me va a bendecir. Yo bendeciré el año 2026, porque el que carga la gloria no es el año. Quien carga la gloria soy yo. Dile a alguien: me despertarán para manifestar la gloria. ¿Cuándo será mi año? Cuando tú aprendas a manifestar lo que Dios te entregó en el año que te corresponde hacerlo. Hay gente esperando años tras años y nunca llega su año. Se me fueron, no estamos aquí. Porque entrar en el año no cambia nada, sino aquellos que conocieron su depósito, su diseño y su propósito, entran en un año para bendecir el año. Por eso, mire esto, entro en el mensaje. La palabra hebrea usada como significado es panim. Diga conmigo, panim. Significa rostro, cara delante de alguien. Implica relación íntima, atención directa. Por eso usted se va a dar cuenta que Moisés caminó en una dimensión que pocos hombres registrados en la Biblia caminaron. La Biblia dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, porque Moisés no solamente tenía una relación íntima con Dios, Moisés conocía la manifestación de Dios. Ahora, cuando usted lee el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 11, usted se va a dar cuenta. Allí dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba con cualquier compañero. Y él volvió a acompañar y a decirle, porque Josué, mientras estuvo con Moisés, nunca se despegaba del tabernáculo, sino que Josué todo el tiempo estaba expectante en lo que Dios estaba hablando con Moisés, pero no estaba de cerca, sino que estaba un poco de lejos. Diga conmigo, de lejos. Pero Moisés tenía una relación tan fuerte con Dios. Y mire lo que dice el verso 12. Y dijo a Moisés a Jehová: mira, tú me has dicho que saque a este pueblo de este lugar, pero tú no me has declarado quién irá conmigo. Si usted analiza el texto, usted se va a dar cuenta que Moisés está entablando una conversación con Dios, y Moisés le está diciendo: tú me has dicho a mí que tú vas a sacar a este pueblo, pero tú no me has declarado con quién irá conmigo. O sea que Moisés podía recibir la presencia, Moisés podía estar en la presencia, pero había un problema. Pregúnteme cuál. Es que el pueblo de Israel había salido para durar 40 días y tenía 40 años en el mismo lugar, y había una confusión porque todos los que estaban allí estaban criticando a Moisés y diciéndole: si Dios te habla, ¿por qué no nos saca de este lugar? Si Dios ciertamente se te revela, ¿por qué no nos sacas de este lugar? Y Moisés comenzó a hablar con Dios, y Moisés comenzó a decirle: es que tú me has dicho a mí que vas a sacar este pueblo, pero tú no me has declarado quién irá conmigo. Y Dios le dice: ciertamente mi presencia irá contigo y te daré descanso. En pocas palabras, Moisés, tú no necesitas unción, no necesitas gloria, necesitas descanso, porque cuando tú descansas, mi presencia se
expande. Y cuando hay una expansión, hay una dirección. Dile a alguien: no te hace falta más palabras, ni te hace falta unción, te hace falta la presencia. Porque el que está en la presencia, la crítica le pasa por encima y no le hacen nada. El que está en la presencia, la murmuración, los chismes, la gente que se te levante, tú dices como que no me hace falta nada, porque la presencia lo llena todo. Ahora mire algo. Moisés le dice: ahora muéstrame tu camino para que yo te conozca. Usted no se ha puesto a pensar que Dios caminaba con Moisés, hablaba con él cara a cara, y Moisés no lo conocía. Ahora sí, ¿verdad que está en serio? Explícame eso, pastor. Dice la Biblia que Moisés le dijo a Dios: muéstrame tu camino para que yo te conozca. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Moisés le estaba diciendo: aunque yo tenga manifestación, si tú no me direccionas, nunca te voy a conocer. Se lo voy a repetir a alguien. Hay gente que creen conocer a Dios por la manifestación que cargan. Hay gente que creen conocer a Dios porque tienen un don activo. Hay gente que creen conocer a Dios porque Dios lo está elevando y lo está llevando a otro nivel. Mire, yo aprendí algo en estos últimos tiempos, y es que por más que Dios te use, por más unción que tú tengas, por más que la gente proclame tu nombre, por más que la gente quiera exaltarte, si tú no tienes dirección de Dios, eres un fracaso en la tierra. Porque la dirección de Dios no es solamente que tú hables lenguas, no es solamente que la gente te conozca. La dirección de Dios es que lo que tú portas lo puedas ensanchar y expandir en alguien que todavía no tiene el mismo nivel que tú. Cuando tú aprendes a formar el carácter de la gente, cuando tú aprendes a formar los pensamientos y la idea de la gente, entonces tú estás manifestando aquel diseño que Dios estableció sobre ti. Y yo vine a hablarle a los líderes de la casa y vine a decirle: los próximos días lo que se va a manifestar lo hará Dios a través de ti, porque tú eres el eslabón correcto para que la gente venga a los pies de Cristo. Dile al que está a tu lado: prepárate, porque en los próximos días lo que tú tenías escondido ahora lo va a manifestar afuera, y la gente que no te conocía correrán a tabernáculo, porque habrá una voz de en medio de la salsa que va a susurrar: esa es la casa donde te debes congregar, esa es la casa donde debes de ensancharte. No sé si hay alguien aquí ahora. Dile al que está a tu lado: tú eres el responsable que la presencia mane del altar hacia afuera. Cuando tú aprendes a llevar lo que está aquí adentro a que otra gente lo puedan recibir, adoptar y crecer en eso, cambiaste la historia. Dios no está buscando a alguien más. Dios está buscando a alguien que sea obediente en lo que Dios le ha dicho. Por eso estar sumergido en su presencia no implica solamente tener un gozo, no implica solamente tener una relación, no implica solamente tener una pareja, no implica solamente tener una familia restaurada. Implica conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Explícame eso, pastor. Moisés, durante todo el tiempo antes del verso 33, haber hablado con Dios, haber conocido a Dios, le hacía falta algo. Pregúnteme qué. Que Dios le revele su camino. Y voy a entrar en materia aquí, porque el camino de Dios no es como el camino de los hombres. Usted planifica su camino, usted dice lo que quiere lograr y lo que va a hacer, y la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es final de muerte. Por
eso Moisés le dijo: es necesario que tú me muestres tu camino para yo conocerte. Y luego que Moisés le dice eso, entonces le dice: yo necesito que tú me muestres tu gloria. Primer punto: la gloria no solo viene para revelar algo oculto, porque a veces la gente quiere que Dios lo use en la manifestación de la gloria para ello hacerse famoso. Se me fueron 2 o 3 aquí. A veces la gente quiere que Dios lo use en la manifestación de la gloria para que la gente se acerque a ti y te diga: verdaderamente eres profeta o eres un adorador, o Dios te usa. No está mal que alguien te dé reconocimiento, porque la Biblia dice: honra a quien honra merece. Pero la gloria no vino simplemente para traer una manifestación. La gloria vino para cambiar tu historia, tu ADN, tu forma de vivir, de expresarte, de estar delante de los demás. Hay gente que dicen que la gloria lo visitó, pero son chismosos, mentirosos, blasfemos. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Tienen una mala conducta la gente en sus hogares y en los lugares de su alrededor. Cuando tú le preguntas: ¿eres cristiano? Cristiano, ese no es cristiano nada, su nombre sea la gloria. El cristiano tiene que entender que tiene que vivir una vida agradable conforme a la voluntad de Dios. Esto no se trata de lo que la gente puede expresar en bien de ti. Esto se trata de que cuando estés delante de Él, tú tengas que darle cuenta a Él. Al que no le va a gustar a mucho aquí, pero yo vine a decirle en esta hora: a su nombre sea la gloria. El que camina sumergido en la presencia es un agente íntegro, que lo que es en la iglesia también lo manifiesta en la casa. Alguien tiene que alabar a Dios aquí, que lo que es en la iglesia es en su trabajo. Dile al que está a tu lado: la gloria se te va a meter por dentro, pero no solo para que traiga una manifestación, sino para que traigas un testimonio. Y eso no es religiosidad, porque todo lo que viene alineado al propósito de la voluntad, pastor, actualmente es religiosidad, porque nadie quiere caminar en santidad. Ahora sí es verdad que es tan serio, profeta, porque la santidad es de religioso. La santidad no tiene que ver con ropa. Esa es una. Para yo ser santo no tengo que vestirme así. Yo soy santo en bermudita y en poloché corto y yendo a la playa, porque en bermudita y en poloché corto yo no miro ni codicio a la mujer que no me pertenece. Ahora sí es verdad. ¿Sabe cuál es el problema? Que aunque a veces nos vistamos de hombre o mujeres santos, tenemos codicia por dentro. Queremos alcanzar lo que otro alcanzó y queremos mirar lo que no nos corresponde. ¿Y sabe lo que Cristo dijo? Ya tú no tienes que estar con ella para cometer adulterio. Con el solo hecho de mirarla y codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Repito, la santidad no es ropa. La santidad es integridad delante de Dios. Oiga esto. Salmos capítulo 42 verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. El alma no clama por cosas, clama por Dios. La presencia produce dependencia santa. Por eso el salmista estaba expresando una sed que solamente la presencia podía saciarla. Por eso la mujer donde Cristo se acercó a pedirle agua de beber, ella fue a buscar agua porque su condición la sorprende, y Cristo le dice: yo necesito que tú me des agua de beber. Y ella expresa una palabra, fíjese la historia, y ella dice: es que judío y samaritano no se tratan entre sí, hay un conflicto.
Había un problema entre estas dos naciones, pero ella no sabía que el que estaba delante de ella era el hombre que podía saciar la sed que ya tenía por dentro. Y esta mujer no solamente tenía una sed de ser saciada con agua común, esta mujer tenía una sed de ser saciada en el Espíritu. Por eso lo que a esa mujer se le había enseñado por años no la había llevado a la determinación de saciar la sed. Y Cristo le dice: mujer, si tú supieras quién está delante de ti y quién te está pidiendo de beber, tú me pedirías a mí, yo te daría agua que sarte para vida eterna. Y ella le dice: Señor, es que tú no tienes cántaro para sacar el agua. ¿De dónde pues tú dices que tienes esa agua? Y Cristo le dice: ve y busca a tu marido. Y ella le dice: no tengo marido. Y Jesús le dice: cosa con bien ha dicho, porque 5 has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Me parece entender algo, y es que esta mujer, aunque era adoradora, aunque conocía la costumbre, aunque tenía un diseño, no podía saciar la sed y estaba buscando en otro lado lo que Cristo podía llenar. Y Cristo le dijo: es que es necesario que se levanten los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Espérese, no aplauda. Cristo le estaba diciendo: tú aparentemente eres adoradora, pero te hace falta entrar en la presencia, porque adoración sin presencia es una adoración efímera. Yo vine a decirle a alguien que en los próximos días la casa de esta casa se va a levantar con una generación, con una adoración explosiva, donde adores, donde te metas, se meterá Dios, se meterá la presencia. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Se meterá la presencia. No es lo mismo entrar solo a un lugar que entrar con Dios. No es lo mismo que te rechacen una petición tú entrando con Dios, que te rechacen una petición entrando solo. Porque cuando entras solo te frustras, pero cuando entras con Dios es experiencia para mañana. Se lo voy a repetir a alguien. ¿Sabe por qué hay tanta gente frustrados? Porque dieron un paso que no debían de dar sin Dios. Pero hay otros, Nata, que cuando dan un paso con Dios, aunque no hayan tenido el éxito que quieren, saben que su turno llegará. Tengo una palabra para ti hoy. Si me motiva, te la suelto ahora. Te la suelto a ti, profe. Estás en la fila correcta. Y todo el que esté en la fila está expuesto a llegar al turno que le toca. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Yo sé que por años la religión te ha maltratado, pero prepárate que tu turno llegará. Y cuando tu turno llegue, los que están delante de ti tendrán que ver la gloria que Dios depositó sobre esta casa. Yo vine a decirle a alguien: prepárate, porque estás en la fila. Y mientras estés en la fila, estás avanzando con empujones, con maltrato, alguien tiene que alabar a Dios, con menosprecio, pero estás en la fila. Dile a alguien: voy a aguantar de todo, pero no voy a soltar la fila, porque la fila es la garantía de que mi turno llegará, de que mi turno llegará. Cuando estás en la fila, van a haber gente que te van a retar, y van a haber gente que te van a decir: ese turno es mío, yo llegué primero que tú. Sí, porque hay gente de todo tipo en todos lugares. Hay gente que están de acuerdo contigo, pero hay otros que no te quieren ver ahí, aunque tú no estés haciendo nada. Hay gente que le molesta estar en tu presencia. Hay gente que se levantaron en tu contra y no fue porque tú hiciste algo malo, es que simplemente no quieren saber de ti. Y yo no soy una papeleta de 2000 para caerle bien a todo el mundo.
El que se sienta mal contigo, que se sienta mal. Si tú no hiciste nada, problema de ello. Alaba a Dios si puede en esta hora. Yo aprendí a tener un nivel de conciencia que nada me hace daño. Yo voy caminando hacia la meta. ¿Sabe por qué? Porque el día que Dios se me reveló, ninguno de ustedes estaban ahí. Dile al que está a tu lado: no estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Cuando Dios se te reveló, nadie estaba ahí. Solamente estaba tú y Dios. Por eso Moisés avanzó hacia la meta, porque el día que se le reveló Dios, no estaba Jetro, no estaba nadie, ni siquiera su esposa estaba ahí. Moisés estaba solo. Dile al que está a tu lado: la palabra te la dieron a ti es que se te va a manifestar la palabra. Deja de estar esperando en otro lo que Dios te declaró a ti. Y a veces esperamos, pastor, la aprobación de la gente para decir que lo estamos haciendo bien. Porque la opinión de otro vale más que la opinión de nuestros pastores. Hay gente buscando opiniones de quinto y de tercero, cuando la opinión que te va a formar en el liderazgo es la opinión de la casa. Hay gente buscando en otra fuente cuando tienen que buscar en la fuente correcta. Es que Dios no te colocó en un lugar de balde, sino Dios te coloca en otro lugar. ¿Qué estás haciendo? Buscando fuentes que no edifican lo que Dios construyó en ti, en la casa. Pero la gente quiere llevarse más del punto de vista de afuera que de lo que Dios está formando adentro. Si usted se dejara formar por la visión, usted estuviera en otro nivel. Porque la visión nunca te va a maltratar, la visión te va a formar. El problema es que hemos identificado mal. Cuando se nos corrige, decimos: el pastor está demasiado bravo, y todo lo que está diciendo fue porque se lo dijeron. Sí, yo lo he oído eso. Eso fue porque se lo contaron. No se lo contaron. Es que Dios le revela al ángel de la casa. Ahora sí es verdad que está en serio. Ahí están algunos de mis hijos y ellos lo saben. Yo no me meto en vida de nadie, ni ando en casa de nadie. Discúlpeme usted si soy un pastor raro, porque cuando Dios me dice: así dice Jehová, yo se lo voy a soltar aunque usted se vaya de la iglesia. Porque mi compromiso es, alguien tiene que alabar a Dios aquí. Mi compromiso es con el Eterno, y todo lo que Dios puso en mis manos no se va a ir. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. A su nombre. Lo que permanezcan son los que son de la casa. Y Dios me dio una palabra, y con esto termino. A su nombre sea la gloria. Anoche, mientras estaba en casa, antes de venir, el Espíritu de Dios trató conmigo. Y mientras estábamos aquí en el silicio, en la mañana cuando me desperté, Dios volvió a confirmarme la palabra. Y Dios me dijo: hay hijos que se fueron, que volverán a recibir la paternidad de la casa. Escuche bien lo que le estoy soltando ahora. No se sorprenda cuando haya gente que tenían años que usted no lo veía, y cuando lo vean estén sentados en la primera fila, porque Dios va a traer gente del norte, del sur, del este, del oeste. Porque la obra que Dios comenzó en esta casa no será vergüenza. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Dile al que está a tu lado: este ministerio se ha constituido casa de Dios y puerta del cielo, socorro para los que están en desgracia. Yo vine a decirle a alguien: prepárate para ver gente que tenían años sin verlo, sentado en esa silla recibiendo la palabra, porque Jehová lo volverá a traer. Y Dios no lo va a traer para avergonzarlo. Dios lo va a traer para darle el amor que ellos no recibieron mientras no estuvieron aquí. Sí, porque a veces queremos que Dios lo traiga para reírnos en la cara y decirle: viste que te fuiste sin dirección. Cuando el hijo pródigo volvió, el padre no lo echó de la casa. ¿Sabe lo que hizo? Se quitó el anillo y se lo puso en el dedo. Le dijo: el pacto que violaste, yo lo vuelvo a restituir.
Levas anda aquí. ¿Sabe lo que el Espíritu me dijo? Traeré profetas y evangelistas descarriados para darle la paternidad correcta. Esta iglesia necesita gente de guerra. Aquí hay mujeres de guerra, pero hace falta profetas. Hace falta evangelista. Te dice Dios, te entrego lo que un día se te fue de la mano. Jehová lo volverá a traer, y lo va a traer con más unción, con más fuego, con más poder, con más autoridad. Lo que Dios te dio no se perdió. Dile a alguien: estuvo reservado durante un tiempo. Ponte sobre tus pies.